a su programa Conversaciones. Les cuento que hoy vamos a tener un programa muy interesante, creo yo, en el que vamos a hablar de masculinidades. Un tema que empieza a cobrar relevancia a propósito de los movimientos feministas en el país y que ahora no perdón, un momento, por favor. Un momento, por favor. ¿Ahí ya me escucho bien? A ver, ahora, ¿me escucho? A ver, Omar, si me puedes decir si me escucho bien. Ok. Ya parece que me estoy escuchando ya sin problemas. Bueno, les decía que hoy vamos a tener un programa muy entretenido en el que vamos a hablar de masculinidades, un tema que empieza a cobrar relevancia a propósito de los movimientos feministas que se han dado en el país, con las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes que han invadido las calles en la lucha feminista. Perdón la interrupción, pero parece que sigo escuchándome mal. A ver si me pueden decir. ¿Ahí mejor? A ver, un momento, por favor. Una disculpa porque voy a recibir aquí asistencia técnica. Un momento, por favor. A ver. Ok. Entonces ya estoy, ahora sí. Ahora sí ya estoy escuchándome bien. Bueno, les decía que vamos a hablar de masculinidad, es un tema que cobra relevancia a propósito del movimiento feminista que ha invadido las ciudades de nuestro país y en el que las mujeres, bueno, han protestado por la violencia de género y todo esto que hemos visto también, tremendo, terrible, que pasa con las mujeres. Y los hombres tenemos algo que decir. Hoy vamos a tener aquí con nosotros al profesor de la Universidad de Guanajuato, Francisco Javier Martínez Bravo. Él es profesor asistente del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, arqueólogo de formación, doctorante en el posgrado en Artes de la misma Universidad de Guanajuato, con una investigación sobre la influencia de la cultura en la masculinidad conservadora en Guanajuato. Imagínense entonces cómo va a estar este asunto. Javier, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Te escucho muy bien, Agustín. ¿Sí me escuchas tú? Parece que ahora el del problema eres tú. ¿Si puedes subir un poquito tu audio? Sí, muy bien. Un momento, por favor. Espero que así esté mejor. Sí, un poquito mejor. Es más, ¿sabes qué? Yo creo que es tu computadora que la tienes muy cerca y hace ruido con el dispositivo en el que tienes el audio.
voy a desactivar el video y el audio. De hecho, okay, ya solamente tengo audio y video de mi celular. Sí, Y ya no te debería oyes un interferir poquito nada mejor. más. Ah, sí, Agustín, muchas gracias. Tú dime, ¿qué hago? Bueno, pues te presentaba como profesor de la Universidad de Guanajuato y bueno, a mí me llamó mucho la atención que ahora, lo que me contabas, que tienes una investigación sobre la influencia de la cultura en la masculinidad conservadora en Guanajuato. Entonces le decía a la audiencia que imagínense nomás cómo se va a poner el asunto. Bueno, pues sí, Agustín, efectivamente, mi formación básica es de arqueología. Yo estudié arqueología en una facultad de historia en una universidad de la Unión Soviética hace décadas. Entonces, pues cualquier persona sensata se preguntaría, ¿y qué tiene que decir un arqueólogo sobre estos temas, ¿verdad? Pero lo cierto es que yo tuve la fortuna de estudiar en un país como becario, en un país muy complejo, muy interesante, y era muy interesante, entre otras cosas, por la posición que ahí ocupaba desde hacía, bueno, por lo menos un siglo la mujer. Rusia y la Rusia revolucionaria concretamente, recordemos que su revolución inició en 1917 y terminó en 1921 y fue uno de los primeros países que reconoció plenamente los derechos de la mujer al voto, a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su maternidad, por ejemplo, y una amplia gama de derechos que, bueno, en nuestros en países latinoamericanos, en aquella época, pues era todavía una especie de utopía, pero como utopía ya iluminaba el camino de muchas mujeres luchadoras por el sufragio, por ejemplo, por el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que, aunque mis estudios estuvieron enfocados a la historia, digamos, mundial y la arqueología en particular, esa atmósfera de estudiar y convivir todo el tiempo con mujeres muy conscientes de sus derechos, nos puso a muchos compañeros a reflexionar sobre el tema. Yo particularmente provengo de una familia de una mayoría de mujeres, tengo 4 hermanas y yo soy el único hijo varón de mis padres. Y bueno, muy conservadora mi familia, muy católica y muy patriarcal. Y por esa razón, digamos que mis hermanas fueron una especie de primer despertar. Francisco, permíteme que te interrumpa. Si te puedes separar un poquito, cada vez que te separas, ¿te oyes un poco mejor? Ok, sí, así. Ajá. Un poquito mejor. Bueno. Ok. ¿Estoy muy cerca del micrófono o qué? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Ah, Ahí te oigo mucho mejor. Bueno, entonces decía que tener 4 hermanas mayores que yo, pues fue como un primer despertar a sensibilizarme acerca de un cierto, yo diría muy marcado privilegio que tenía yo en mi familia como en mi familia católica conservadora, mi privilegio como varón. Bueno, son muchos factores los que pueden llevar a un hombre no a reflexionar sobre estas temáticas, pero es un tema sobre el que hoy yo creo que no podemos dejar de reflexionar autocríticamente nosotros los hombres. Por eso me permití preparar unas diapositivas solamente para como una especie de guión para mí. Entonces
eso a mí me ayuda a no perder el hilo, pero necesito que me autorice el anfitrión a compartir la pantalla. Son Sí, imágenes muy sencillas, pero que me ayudarían mucho. No sé si Omar me puede dar acceso. sí, a ver, Omar, si nos puedes dar acceso a la otra computadora. Sí, estoy solicitando aquí compartir pantalla. Y Sí. bueno, Mientras, mientras arreglamos esto, si me ajá, permites, mira, tenemos una definición de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de lo que es la masculinidad. sí, Dice que la masculinidad se define como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son característicos del hombre en una sociedad determinada. Actualmente se cuestiona la presencia de un hombre universal, ya que actuar como hombre varía de acuerdo con el contexto histórico, social, cultural, etc. Reconociendo que cada persona aprende de manera distinta a ser hombre o mujer, es válido afirmar que existen muchas formas de ser hombre, ya que en cada cultura se encuentran presentes mecanismos y códigos aprendidos que soportan y explican esta diversidad. Factores como la raza, la orientación sexual, la condición o clase social, hasta la pertenencia a algunos grupos, son factores de diferenciación masculina. Bueno, pues dicho esto, pues si quieres vamos a ver qué, qué nos tienes preparado. Me pues dice sí, Omar mira, que no estás conectado en tu computadora para ver esas imágenes. Si nos puedes dar bueno, mira, puedo continuar así. De hecho, me sale un aviso que dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Estoy conectado en mi computadora, aquí en Zoom, pero me manda ese aviso que el anfitrión inhabilitó esa función. Mientras tanto, yo voy a continuar. Hay un reclamo muy fuerte, efectivamente, como tú mencionabas, de las mujeres acerca de cómo, de que históricamente, y porque esta realidad tiene, pues, digamos, milenios incluso en escala mundial, el reclamo por una desigualdad social, una desventaja en términos del acceso a aspectos, estoy tratando de sí, aspectos de la vida social, familiar, cultural, de la vida política, que le han sido históricamente negados. Por esa razón, yo veo como vinculados mi formación como arqueólogo en aquella universidad soviética hace varias décadas, luego hice un posgrado en arqueología también en el Colegio de Michoacán, aquí en México, y bueno, la cuestión es esta, que observar aspectos de la vida de sociedades antiguas nos hace ver cómo la antigüedad, la prehistoria, son el origen de muchos aspectos de la vida actual, de la vida nuestra, de la vida cotidiana, de la vida privada, de la vida pública, están puestos ahí. Por ejemplo, el hecho de que vivamos en espacios construidos, por nosotros espacios construidos significa vivienda, de que utilicemos cierta vestimenta, que nos alimentemos, ¿no?, de vegetales y carne cruda, sino que hayamos desarrollado toda una gastronomía, etcétera, etcétera. Todos esos elementos de la cultura provienen de la prehistoria y de la antigüedad. Lo mismo se puede decir respecto de la desigualdad de Francisco, estamos viendo ya tu sí. material. Sí, gracias. Sí, aquí me aparece una franjita verde que me avisa que se está transmitiendo.
Te decía que en la antigüedad y en la prehistoria podemos observar el origen de muchas conductas y procesos culturales que vivimos hoy en día. Uno de ellos es la desigualdad de género. No voy a abundar en esta cuestión, que ya leíste tú la definición de la ONU, me parece correcta. Yo la modificaría en términos de poner especial énfasis en su carácter histórico, es decir, que se trata de un constructo, de una construcción ideológica que tiene desde luego su parte empírica, práctica, son ciertas prácticas culturales que provocan dolor, digámoslo directamente, provocan sufrimiento a las mujeres sobre todo, pero también a nosotros, a otros hombres, a la niñez, porque cuando hablamos de las masculinidades como un problema, como un fenómeno problemático, estamos diciendo que nos referimos a masculinidades agresivas, tóxicas, al machismo, que es misoginia prácticamente, sinónimo de misoginia. Entonces, decir masculinidades es retomar un término trabajado por el feminismo, no construido por nosotros los varones, sino tomado de la lucha feminista, de la reflexión feminista y de los estudios de género, y hacemos uso de ese término para que es todo un concepto no nada más un concepto lógico, como una lógica formal aristotélica, sino un concepto significa un envoltorio de contenidos complejos que debemos asimilar en toda su profundidad histórica, filosófica y política para poder transformar esta realidad. Entonces, hablamos pues de ese tipo de masculinidades que ciertos autores le llaman masculinidades tóxicas. Las masculinidades tóxicas, digamos que tienen que ver con, por ejemplo, según algunos autores, el ejercicio del bullying y la violencia, también la violencia sexual, el abuso de alcohol y drogas, conductas de riesgo, es decir, una serie de conductas que el varón, en términos generales, en términos genéricos, asume como suyas, porque asume también que son mandatos, se llaman mandatos de masculinidad, y ese es todo un problema. Un mandato de masculinidad implica que existe una, como si dijéramos, que existe un imperativo para cumplir con ciertas expectativas de ser hombre, y que todo el tiempo los hombres estamos siendo monitoreados, vigilados, evaluados, aceptados o rechazados por otros hombres, ¿sí? Si no, como hombres, no ejercemos suficiente violencia, incluyendo la violencia verbal, hablar fuerte, hablar con groserías, con maldiciones, como se dice en Guanajuato, significa, en esa lógica que es, digamos, el tema es lo que tenemos que transformar los hombres. Mientras más violento el lenguaje, mejor, ¿sí? Hay que ser agresivos en nuestra actitud corporal, pero nuestro lenguaje también. En términos de otros autores hablan, por ejemplo, que en esta lógica de las masculinidades, de la masculinidad hegemónica, el hombre, el varón masculino, tiene que ser hipersexual, es decir, procurar tener mucha actividad sexual a lo largo de su vida como señal de afirmación de esa masculinidad. Si no cumple con esos mandatos, está frustrado, se siente inseguro, y una de las reacciones ante esa insatisfacción por no cumplir con las expectativas de la masculinidad hegemónica es estrés, violencia hacia los demás, sobre todo hacia las mujeres y hacia los niños, y por eso es todo un problema, por eso es un problema serio, es un problema de vida o muerte, es un problema civilizatorio, y esa es la razón por la que vale la pena
reflexionar, no importa que seas solamente un arqueólogo, o seas un periodista, un filósofo, o seas un transportista, o seas constructor, albañil, ingeniero, lo que sea. Siendo hombre, no podemos eludir esa responsabilidad que tenemos como género, porque cuando hablamos de feminicidio en nuestro país y en el mundo, es básicamente crímenes de odio cometidos por hombres. Quiero mostrar aquí datos de una publicación que hizo Gentes y Unilever. Son dos organizaciones distintas, una que trabaja hombres y masculinidades y la otra es una empresa británica, si no me equivoco, que elabora productos productos cosméticos para hombres, perfumes y cremas de afeitar, esas cosas, etcétera, etcétera. Pero realizaron un estudio muy interesante que tiene un cierto sesgo, hay que decirlo. Es un documento que pretende incidir en las políticas públicas, por eso le llamaron el costo de la caja de la masculinidad a ese documento, que lo puedo pasar luego para que la gente que nos escucha pueda tener acceso al documento, y lo pone en pesos, lo pone en dólares, ¿sí? Porque ahora es un estudio de hombres en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, acerca de lo que le cuesta al Estado atender las consecuencias de ciertas actitudes tóxicas, podríamos decir, que llevamos a cabo nosotros los hombres. Es una actitud típica o integrante, componente de la masculinidad hegemónica, tradicional. Por eso cuando hablo de este trabajo que estoy haciendo en mi doctorado, cuando hablo de la masculinidad conservadora, me refiero a esa, la masculinidad tradicional, hegemónica, la de los hombres machos, las de las canciones de José Alfredo, las que cantaba Jorge Negrete, Pedro Infante, ese tipo de masculinidades conservadoras. Y aquí en Guanajuato, pues yo digo que es una tierra, un campo muy fértil para estudiarlas de múltiples maneras, no solamente en lo documental, en la cultura como tal, sino en documentos históricos y también en testimonios. Sí, es un trabajo de historia oral o etnográfico, como quiera verse. Pero mira, hablando de estos datos, dice el texto del costo de la caja de la masculinidad, la violencia y acoso escolar le cuestan al Estado mexicano anualmente el equivalente a 670 millones de dólares. Violencia y acoso escolar. Esto tiene que ver con asistencia médica, psicológica, especialistas en la escuela y otros aspectos relacionados con toda esta particular forma de violencia y acoso escolar. Otra es la violencia sexual. Le cuesta al Estado mexicano el equivalente a 314 millones 800 mil pesos al año. Depresión, episodios y ciclos de depresión, la depresión como un problema de salud en México, en los hombres, le cuesta al Estado mexicano $2.900.000 al año. Consumo excesivo de alcohol, $160.600.000 al año. Accidentes de tráfico, $134.200.000 al año. Yo creo que estas cifras son bastante conservadoras, pero esa es una intuición. Lo cierto es que aquí hay un estudio que realizaron estas organizaciones. Vale la pena conocerlas. Como digo, tienen cierto sesgo, va orientada a incidir en las políticas públicas, pero me parece bien. Por todos lados y desde todos los ángulos es muy importante incidir en un cambio cultural absolutamente necesario hoy en día. ¿Sí? Y todo esto comienza con reflexionar nosotros los hombres desde nuestro género y poner en cuestión nuestro privilegio, poner en cuestión
una cierta supremacía reforzada por todo un sistema de complicidades es algo tremendo cuando comienzas a estudiar este fenómeno, comienzas a meterte en la teoría feminista de género, comienzas a perder la ceguera, porque normalmente somos ciegos, especialmente nosotros los varones, muy acomodados en nuestro sillón, en nuestro diván del privilegio machista, patriarcal. Pues no tenemos necesidad de reflexionar en esto, a menos que algo nos sacuda y nos haga conmovernos, ¿sí? Y esto puede ser un episodio de violencia o un divorcio o la muerte de un ser querido o presenciar casos de violencia extrema, machista, etcétera, etcétera. Pueden ser muchos los factores que nos lleven a plantearnos como desde dentro, desde las emociones, la necesidad de reflexionar y de, digamos, de construir, es decir, de destruir, de demoler ese edificio, toda esa arquitectura del privilegio que tanto daño ocasiona, y comenzar a construir de manera colectiva, pero también con una reflexión individual, otras formas de ser hombre, otras formas de masculinidad que rechacen activa, explícitamente la violencia, el acoso escolar, la violencia sexual, el consumo excesivo de alcohol o de drogas como una muestra de fuerza, de potencia, de que yo puedo hacerlo o yo puedo manejar borracho y manejo mejor. Estas actitudes le cuestan mucho al Estado mexicano, pero le cuestan a las familias, le cuestan a nuestros seres queridos, a nuestras parejas, a nuestros hijos. Por eso yo digo que es una cuestión de vida o muerte, es un problema civilizatorio. Si seguimos así, es como, análogamente hablando, la masculinidad en este sentido, entendida de esta manera como un factor nocivo en la cultura, en la sociedad, en la política, sería equivalente digamos, a la contaminación de la industria sobre nuestro planeta, el efecto negativo que tiene esa contaminación masiva. Sí, nosotros contaminamos, usamos gas en la casa, porque hay gente que fuma, etc. Pero lo que contamina más sistemáticamente, de manera estructural en el mundo, en la economía, es la industria capitalista. Perdón, Francisco. Análogamente, sí, Agustín. Perdón que te interrumpa. ¿Podemos quitar la imagen? Sí, claro. Sí, ¿Quieres que entonces, salga, que sí, deje de compartir la pantalla? Sí, de favor, porque y si no tienes algún material más, bueno, suspendemos eso para que se oiga un poquito mejor. Mira. Ok. Muy bien, entonces solamente voy a mostrar esta imagen y ya me salgo de compartir imágenes. La caja de la masculinidad que mostraba yo en esta anterior, en el texto se estructura en 7 momentos. Es como una especie de mandato complejo, una serie de mandatos de la masculinidad que en esa mentalidad y en esa ideología hay que cumplir, o si no, no eres un verdadero hombre, no eres masculino. Y es autosuficiencia, es decir, hay que ser proveedor, hay que ser la cabeza económica de la unidad doméstica, y si no lo eres, pues no eres. De ser fuerte físicamente, mostrar, incluso hasta romperse la espalda, desgarrarse los músculos, mostrar fortaleza física, porque es un atributo de la masculinidad hegemónica, tradicional, conservadora. Y si no eres muy fuerte, pues no eres muy hombre. Entonces, en esa lógica, como digo, agresión y control, es decir, controlar con base en la fuerza física, en la amenaza del uso de la fuerza. El número 4, el atractivo físico. Bueno, esto es relativo, bueno, todos son relativos, pero se plantean como absolutos, imperativos absolutos, que, como digo, causan frustración cuando no los cumples, ¿no? Ser atractivo o dedicar ciertos momentos a la apariencia. Heterosexualidad y homofobia, ¿sí? El hombre machista, el de la masculinidad tradicional, conservadora, debe
tender a la heterosexualidad y por el contrario, al mismo tiempo o en contraste, rechazar la homosexualidad y mostrar por todos los medios, aunque esto le cueste, lo que le cueste, mostrar esa actitud. Los roles rígidos masculinos, no aceptar, digamos, ciertos roles domésticos o en la vida pública que tradicionalmente se han atribuido a la mujer. Y bueno, la cuestión número 7, la hipersexualidad, ¿sí? Ejercer o pretender que se ejerce, porque hay mucho aquí bluff, mucho fanfarroneo, y bueno, esos son los atributos que en esta idea de la caja de la masculinidad. Hay muchas formas de, digamos, desmenuzar, encuadrar y desmenuzar esta problemática de las masculinidades, pero lo cierto es que como proviene del movimiento feminista, hay que reconocer que todo movimiento social, y el movimiento feminista es el más vigoroso movimiento social hoy en México y en el mundo, es decir, ya no es el movimiento obrero del que nos hablaban a mediados del siglo XX o a inicios del siglo XX, ya no son los movimientos revolucionarios como tales en el sentido de la revolución clásica que describía Lenin. No, hoy en día el movimiento social más vigoroso, poderoso, más transformador es el movimiento feminista, como se dice aquí en China. En ese sentido, Francisco, ¿puedes salirte de tu computadora para que no haga tanta interferencia? ¿Sí? Ok, sí, ahí va. Bueno, sí. Ya solo está el celular. Ok. Espero que ya no haya tanta interferencia. Bueno, entonces decía que es como hay que reconocer de dónde proviene toda esta lógica de la deconstrucción de la masculinidad tóxica, la reflexión sobre el privilegio patriarcal y el papel que debemos tener nosotros aquí, que debemos jugar no como vanguardia, no como parte del movimiento feminista, sino más bien tomar las herramientas que generosamente ha producido el feminismo y ponernos a trabajar en ellas, desarrollarlas, pero digamos por nuestra cuenta y por nuestra parte, porque no es posible dejar transcurrir más tiempo sin que desde nosotros provenga una deposición de las armas, porque esta agresión es como andar por la vida con espada desenvainada, con la lanza enhiesta, como decía el mío Cid, sino más bien de poner todo eso, ponernos a reflexionar, porque en realidad ponemos en riesgo a la humanidad entera con estas conductas. Y a mí me parece que vale la pena reflexionar, y ya me pongo como en mi papel de profesor aquí en la Universidad de Guanajuato, en el Departamento de Historia. Siempre que hablo con mis alumnas, con mis alumnos acerca de los orígenes de la desigualdad social, de la desigualdad política, de la desigualdad de género, me refiero a un texto de mediados del siglo XIX de un tal Federico Engels, donde se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Francisco, perdón que te interrumpa, ¿sí? Seguimos teniendo problema. No sé si pudieras quitar los audífonos y usar el del teléfono. Ok, claro que sí, un momento. A ver. Ya quité muchísimo mejor. Sí, eran los audífonos. Ah, bueno, es que son baratos. Sí. Lo siento mucho, pero mira, no entonces, en ese texto, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, él plantea las cosas así, digamos, de manera muy concreta. Él afirma que, pero no es solamente él, digamos que ahí se sube a los hombros de autores anteriores a él, pero afirma de la siguiente manera que con el surgimiento de la agricultura y la economía ya no de apropiación de cazadores-recolectores, sino la economía de producción con la agricultura, es posible ya acumular un producto excedente cuando la agricultura ya tiene cierto desarrollo, es más o menos
altamente productiva, se puede acumular bienes de ese tipo, producto del trabajo agrícola, pero otros bienes también, bienes de prestigio, obsidiana, sal, en fin, como arqueólogo esto lo podemos ver muy claramente con evidencia material. Eso es lo interesante, Agustín. Entonces, él dice, cuando ya ciertos grupos, y sobre todo encabezados por hombres, ciertos, sí, unidades domésticas empiezan a acumular estos bienes, surge la necesidad de proteger eso porque eran bienes comunitarios que ya dejaron de distribuirse equitativamente de manera horizontal y entonces ya comienza alguien a acumularlos y luego va a comenzar a especular con ellos y a demandar mayor y mayor poder sobre la base de esos bienes que eran comunitarios y él se los apropió, como jalar la cobija que era de todos y me enrollo yo en ella y bueno, háganle como quieran. ¿Sí? Y resulta que en algún momento ya tiene necesidad de proteger esa propiedad privada y es el momento en el que surgen las Fuerzas Armadas, las policías, los ejércitos. Ahí está el germen, pero también ese patriarca, porque es un varón, ese patriarca se plantea la necesidad de asegurarse de heredar todos estos bienes mal habidos, la propiedad privada, pues, de transmitirlos en línea directa en su familia y ahí surge la institución de la primogenitura, el primogénito que hereda esos bienes acumulados. Para garantizar que esto sea así, recluye a la mujer, la comienza a controlar como nunca antes, como nunca se había controlado, ¿sí? Para asegurarse de que sus hijos sean efectivamente sus hijos de sangre. Y es una cosa perversa, pero ahí está el germen de la desigualdad de género. Otros autores, también un autor francés de apellido Fourier, Charles Fourier, es uno de los llamados socialistas utópicos, él hablaba también en el siglo XIX de que el grado de desarrollo de un pueblo o de una civilización se puede medir por la amplitud o no amplitud de las libertades de que goza la mujer en esa sociedad. Charles Fourier. Entonces, pero mujeres también, desde luego, que hay toda ahí una genealogía, ¿no? Desde Olympe de Gouges, que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y así sucesivamente. No me voy a meter en esa cuestión porque hay autores que lo han hecho de manera muy completa y digna. Lo que quiero decir es que nosotros, es muy importante que en la Universidad de Guanajuato también reflexionemos sobre esta temática, esta problemática. Yo apoyo mucho a las compañeras mujeres que están pugnando porque la perspectiva de género sea, digamos, una perspectiva transversal a todos los programas educativos en la Universidad de Guanajuato. Es muy importante todo esto. Para muestra, basta un botón. En diciembre pasado, en diciembre de 2019, tuvimos una huelga estudiantil en la Universidad de Guanajuato, encabezada por jóvenes estudiantes feministas y con demandas muy concretas, ¿sí? Con denuncias muy concretas. Y yo pienso que ya, si eso ya intuíamos que existía, en ese momento ya no podíamos seguir viviendo o pretender que vivíamos en la comodidad de la ignorancia, no más. Así es que las masculinidades tienen esa gran tarea de construir todo un sistema de privilegio patriarcal. Ya vimos en términos históricos qué significa el patriarcado, ¿no? Pero en términos políticos, las feministas han desarrollado este concepto tremendamente, lo han desplegado y de manera que penetra en todos los ámbitos de nuestra vida hoy en día. Y me estoy dando a la tarea pues de ir conociendo todos esos aportes que han hecho ellas principalmente, uno que otro hombre también, pero sobre todo las mujeres. Entonces, Agustín, fíjate que aquí en la Universidad de Guanajuato, ahora la ventanilla U-Género ya es encabezada por una compañera mujer, profesora feminista de mucho prestigio. Y bueno, sí, es dentro de una institución, no se trata de una organización feminista externa, independiente. Ellas tienen todavía más potencia y más posibilidad de acercarse a estas problemáticas de violencia de género, de mujeres
agredidas, etcétera, etcétera. Pero dentro de la universidad, pues se da de múltiples maneras y en ciertas medidas ese fenómeno, y tenemos ahí a la maestra Vanessa Góngora, a la doctora Vanessa Góngora encabezando un equipo excelente. Creo que tuvo cierta libertad para integrar su equipo, porque ese fue uno de los reclamos de las jóvenes feministas estudiantes en diciembre de 2019, que la ventanilla de género debía tener gente con un perfil más adecuado, y ¡pum!, ahí está ya. Ha habido cierta sensibilidad en la administración de la universidad y se está saliendo al encuentro. Lo que yo siento que falta... Francisco, perdón que me regrese un poquito. Pues, Eh, para terminar con lo anterior y dar paso a esto, yo te preguntaría, ¿y esa discusión sobre las masculinidades se está extendiendo o sigue siendo parte de un círculo mínimo de personas interesadas en el tema, de investigaciones que su propio trabajo los lleva a ello, a abordar ese asunto, o ya se está extendiendo sí. al conjunto de la universidad, ya empieza a permear más allá de los muros de la universidad en la sociedad guanajuatense? ¿Qué está pasando en este sentido? Desde mi óptica se está extendiendo, no con la rapidez y la contundencia que el caso amerita, pero sí se está extendiendo. Voy a empezar desde lo más irónico y paradójico, desde el gobierno del estado de Guanajuato, que es un gobierno, pues, como sabemos, muy conservador, de derecha, que no está a favor de la ampliación de los derechos de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo y la maternidad. Incluso en un gobierno así como el que tenemos en Guanajuato, pues se está trabajando con hombres violentos, por ejemplo, con la ayuda de compañeros y compañeras especialistas en género y masculinidades, que están trabajando con ellos. O sea, ahí hay como un nicho en donde ya se está trabajando, no en la universidad, sino en la sociedad civil, en comunidades o en centros donde se les atiende desde esta perspectiva, que es lo mejor que se puede hacer desde una perspectiva académica, científica, pero también terapéutica y que incluye las cuestiones vivenciales. Ahí hablan de sus experiencias con la violencia y se dan fuerza mutuamente, como con Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que hay un apoyo mutuo, recíproco, y no se dejan caer unos a otros. Esa es la idea ahí. Pero quiero decirte que han surgido muchas organizaciones de hombres que trabajan masculinidades, que están leyendo mucho, reflexionando mucho y trabajando de manera, interviniendo en barrios, en comunidades, con hombres violentos, con hombres que abusan del alcohol y de las drogas. Eh, yo quisiera saber, por ejemplo, si en centros de reclusión también se está trabajando. Sería muy importante trabajar ahí masculinidades, por las violencias que se dan ahí de todo tipo en un ámbito cerrado. Pero en la sociedad civil quiero decirte que hay muchos compañeros, como digo, no tantos como quisiéramos, pero estas organizaciones trabajan en universidades y fuera de universidades, en barrios, colonias y comunidades. Yo creo que eh, el movimiento feminista en general, pero muchas luchas, como por ejemplo el Me Too, que inició en Estados Unidos y que se ha extendido a todo el mundo, han impactado muy fuerte en la sociedad, y yo creo que hasta la gente más reacia, incluso la gente así muy conservadora, eh, se da cuenta que no puede seguir siendo igual. Yo he notado, por ejemplo, en mi círculo de amigos y de conocidos y de familiares, que ya no tan fácilmente los hombres cuentan chistes sexistas. Ya no tan fácilmente se dan esas bromas misóginas, porque cada vez menos hombres se ríen de esos chistes, cada vez más hombres reaccionan oponiéndose a comentarios sexistas. Eh, como muchos hombres de mi generación, yo crecí en un ambiente muy marcadamente sexista, misógino. Desde niño yo aprendí muchos chistes sexistas.
muchos. Y yo los reía y yo los contaba, hasta que en algún momento dejaron de parecerme graciosos. Todavía hoy, cualquiera de nosotros, y lo han comentado incluso compañeros míos y hasta profesores que he tenido en cuestiones de masculinidades, que se han pescado de vez en cuando en ciertas actitudes machistas, patriarcales. Francisco, ¿qué te parece esa imagen? A propósito de lo que estás hablando, ¿qué te parece esa imagen? La imagen, no veo la imagen. ¿Cuál imagen? No la alcanzas a ver. Bueno, es la de un hombre, es un atleta griego con el disco que va a lanzar. El discóbolo. El Ándale, discóbolo. exacto. El discóbolo. Sí. Y con mandil. Ah, con mandil. Ok, bueno, mira, yo pienso que las artes tienen esa gran virtud que quizás no tenga la academia. Y las artes son para verse y para interpretarse, ¿no? Porque toda experiencia estética es una interpretación y el arte yo lo vivo de un modo quizás diferente a como tú lo vives. Si a la hora de visitar yo un museo digamos, en una sala del Renacimiento, o del arte griego antiguo, yo me pongo a reelaborar todas esas imágenes, ¿sí? Desde la perspectiva de las masculinidades, yo puedo crear algo así, en mi mente por lo menos. Yo no soy artista ni mucho menos, pero en mi mente puedo crear así, al mismo tiempo que veo la imagen arquetípica de un hombre, digamos, europeo adulto, blanco, de ciertas características, y yo puedo pensar que esa es la idea que el artista tuvo, ¿sí? de belleza y lo que quiso representar, pero yo puedo imaginar muchas otras formas o ridiculizar las ya existentes y generar otras nuevas. Las artes permiten muchas cosas, pero también, bueno, yo creo y yo quisiera ver reflejado en la narrativa y en la poesía o en la dramaturgia, obras que abordaran de manera inteligente esta temática de la masculinidad, porque ahorita yo estoy metido en cuestiones académicas y en mi posgrado pues estoy trabajando esas temáticas, pero la vida es mucho más que eso. La vida es mucho más amplia que la academia y ahí es donde tenemos que incidir. Yo espero que en algún momento, con esta tesis ya bajo el brazo, yo pueda, al mismo tiempo que siga trabajando en la Universidad de Guanajuato, tal vez, pues, digo, por mi edad y mi antigüedad, pueda también trabajar interviniendo en grupos de hombres con esta problemática de violencia, porque yo mismo estoy saliendo de ahí. Yo he surgido, yo he sido cultivado ahí y necesito salir y ayudar a otros a salir. Este imperativo yo lo siento con respecto no solamente no me estoy imaginando así la colonia de aquí del Cerro de los Leones, yo vivo en proximidad al Cerro de los Leones, ¿no? Yo estoy pensando también en mi Universidad de Guanajuato, mi institución donde yo tengo décadas trabajando, y donde pienso que hay mucho que hacer. Ya me gustaría Bueno, mucho. para que la audiencia sepa qué es el Cerro de los Leones, es una zona de Guanajuato capital Sí. deprimida, con gente muy humilde, ¿sí? Donde hay una comunidad que ha sido muy estigmatizada porque se le identifica con la violencia, ¿sí? Sí, Entonces es una zona difícil de abordar en estos términos, ¿no? sí, A ello se refiere Francisco Javier. sí, sí, perdón, claro, es que yo estoy aquí como en un diálogo doméstico con mi amigo en casa. De hecho, estás aquí en mi casa. Aquí te y También, bueno, sí, esta zona ha sido estigmatizada, pero pues en honor a la verdad hay que decir que pues es un barrio, una colonia aquí de la ciudad de Guanajuato, México, de gente trabajadora, de gente trabajadora.
estigmatizada por cuestiones de violencia, de droga, pues sí, pero sobre todo si la gente sigue viviendo ahí es porque la gente trabaja y sostiene su casa y paga sus servicios y convive con el vecindario. Entonces, ese es el tipo de comunidades donde yo quisiera intervenir, además de dentro de mi Universidad de Guanajuato. Yo he recorrido aquí calles y callejones del Cerro de los Leones, en otros momentos ya, pero como activista repartiendo información y conocí callejones que jamás habría conocido en otras circunstancias, pues me gustaría volver ahí, pero para tratar de formar grupos de hombres, jóvenes y no jóvenes, en ese sentido, que ejercen violencia y cómo trabajar con ello, cómo poder transformar esa subjetividad en una subjetividad que sea capaz de cuidar, de brindar ternura, ¿sí? De decirle a sus hijos te amo, de decirle a su padre te amo, hijo, de besar a sus hijos grandes, de besar y cuidar a su gente, a su pareja, a su mujer, ¿sí? Y demostrar ternura, porque uno de los mandatos de la masculinidad tradicional, hegemónica, conservadora, es no mostrar ternura, mostrarse rígido, severo, fuerte, agresivo, violento, y es precisamente precisamente porque la vida es mucho más que eso. Con mucha frecuencia el hombre varón se frustra porque pues no puede ser así con quien ama. Entonces está en continua contradicción, porque todos estos mandatos son imposibles de cumplir en grado extremo. ¿Cómo Siempre, hacemos, Francisco? ¿Cómo siempre está hacemos? mal calificado por sus pares, aunque sus pares también están en esta continua insatisfacción por no poder cumplir con esos mandatos de la masculinidad. ¿Cómo ¿Qué es lo que... hacemos, Francisco, Sí, para trasladar eso que aprendemos en la academia, en los estudios de expertos que nos revelan lo que significa el patriarcado, lo que nos explican cómo se vive el patriarcado en el día a día, ¿sí? ¿Cómo hacemos para trasladar esa reflexión con investigaciones como las que tú haces a la vida de las personas y que empiecen a hacer un cambio en sus vidas, en nuestras vidas? ¿Cómo hacemos con eso? O sea, ¿cómo hacemos para en lo práctico empezar a cambiar? Porque yo no sé, yo creo que estás de acuerdo, o sea, es urgente, y lo digo de sí, la forma, no quisiera decirlo así, pero es urgente dejar de violentar a las mujeres. sí. O sea, es urgente dejar de asesinar a las mujeres, de desaparecer a las mujeres, de ver mujeres que paran en el hospital agredidas por sus propios familiares, niñas, mujeres, adolescentes, adultas, que paran en un ministerio público porque fueron violadas por un familiar. ¿Cómo hacemos para eso? Sí, eh, pues yo creo que ese es un gran debate y no creo que haya un consenso en términos de una receta, de una serie de acciones, de pasos a seguir. Lo cierto es que todo tiene que empezar con la empatía. Como tú planteas, la problemática, pues es desde la indignación, desde la paradójica visión de una persona agredida, ¿sí? Eh, por su condición de mujer, ¿sí? Pero también cuando un hombre agrede a otro hombre porque lo considera, digamos, diferente, porque no cumple de acuerdo con el más agresivo, con los mandatos de la masculinidad. Entonces, el punto de partida es la empatía. ¿Por qué? Porque tenemos que superar esta condición de tratar de cumplir individualmente con los mandatos de la masculinidad, porque
eso no hace bien a la comunidad. Eso rompe los vínculos comunitarios porque siempre hay un esfuerzo por colocarse en una posición jerárquicamente superior, con más violencia, bebiendo más alcohol, etcétera, etcétera, ¿sí? Oprimiendo más a los demás, con un lenguaje más agresivo, etcétera, etcétera. Entonces, primero, hay que entender que si la humanidad existe, si nosotros existimos, si tú, Agustín, yo, Javier, existo, es porque alguien nos cuidó desde que nacimos, alguien, muy probablemente mi mamá, tu mamá, nuestra mamá, pero alguien siempre nos cuidó, alguien nos enseñó a ser lo que somos, ¿sí? Y ese alguien es, sí, alguien individual, pero también alguien colectivo, una sociedad, una cultura que nos dio cobijo y que nos dio principios y valores y actitudes y patrones de comportamiento que nos permitieron insertarnos de alguna manera en la sociedad. Entonces, como seres comunitarios, tenemos que captar que toda esta violencia que generamos rompe la vida comunitaria, la rompe, la quiebra, la lastima, la hiere. Eso hablando en general, pero en particular, cuando hacemos daño a gente concreta con nombres y apellidos, y más aún si son de nuestro primer círculo familiar, ¿verdad? Nuestros vecinos, porque a veces convivimos más con nuestros vecinos que con algunos familiares que pueden vivir en otras ciudades, en otros lugares, ¿sí? Con ese primer círculo, cuando hacemos daño en primer lugar a ese primer círculo, y son gente con nombres y apellidos que nos conocen y que conocemos. La empatía es una cuestión también de ética, es decir, la ética entendida no como la ética de los valores de los que hablaba, por ejemplo, el exgobernador Márquez, de la benedicencia, de la honestidad, y al mismo tiempo ellos negándoles los derechos a las mujeres y el gobierno repleto de gente corrupta, como sabemos hoy. ¿Sí? No, sino de una ética de principios que tienen que ver con esto, con la necesidad de vivir en comunidad y de fortalecer los lazos comunitarios. Y una de las formas de fortalecer esos lazos comunitarios es evitar la violencia, hacer todo lo posible porque haya acuerdos, consensos, diálogos entre iguales, ¿sí? Porque cuando la gente habla desde una posición de poder ya no es diálogo, ahí ya es un discurso de poder. Entonces, tratar siempre de que la empatía nos ayude a ubicarnos o a tratar de ubicarnos en una posición de igualdad para hablar con los demás, incluyendo mis hijos, claro, pues están en situación de aprender, pero la dignidad es la misma. Y digamos, en ese sentido de dignidad desde una perspectiva ética, esa es la clave. Lo que tú mencionaste, yo lo digo de esta manera, es la empatía y la necesidad de entendernos como seres comunitarios y entender de que la violencia machista que ejercemos rompe la comunidad. Cuando yo, de manera a veces inintencionada, tengo actitudes que lastiman, por ejemplo, a mi esposa, ella inmediatamente me reclama, o no inmediatamente, pero pasado un cierto tiempo me reclama. Yo digo, caray, bueno, pues fíjate, yo estoy leyendo estas cuestiones y las llevo a cabo yo mismo. De esto todavía no me he desprendido, ya me desprendí de aquello, ya me desprendí de aquella otra conducta, y de esta todavía no. Que son nada de micro, que son ya bien visibles y ya están bien discutidos, ya no son micromachismo, ya son machismo, son actitudes machistas como todas las demás. Pero esa cuestión de que, por ejemplo, que tu pareja te diga, oye, ¿por qué no lavaste los trastes? Y que tú le respondieras, pues no me dijiste que los lavara. Caray, ¿no? Es decir, ¿cómo? Si sabes que te lo dijera. Eso es pretender ingenuidad, o sea, es fingir demencia, como decimos popularmente, fingir demencia y tratar de mantenerte en esa situación y no cumplir con tus deberes, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que cometo actos así, o que mi hijo comete actos así, y bueno,
tratar de recuperar esto que tú sugerías, la cuestión de la empatía que yo mencionaba, la cuestión de entendernos como seres comunitarios, y con eso como punto de partida, pero es algo muy genérico, es un buen punto de partida, porque de esa manera podemos ser como miembros más propositivos, en el sentido positivo, de la comunidad, comenzando con la comunidad amplios. Eso implicaría no ejercer o procurar no ejercer o evitar toda forma de violencia hacia las mujeres en los círculos más amplios de todos. Ser los primeros en reaccionar cuando a una compañera se le nieguen sus derechos políticos por ser mujer. Afortunadamente en esto la lucha feminista ha ido logrando cosas importantes, desde las llamadas cuotas de género, cuando se empezaba a decir que, bueno, ahí por los años 80 o inicios de los 90, cuando ya se sugería a los partidos y a las bancadas que no tuvieran más del 70% de representantes del mismo sexo, o sea, hombres, pues, que ya hubiera por lo menos 30% de mujeres. De ahí, de las cuotas de género, se pasó a la paridad de género, pero eso es producto de las luchas de ellas, no de nosotros. ¿Sí? A la paridad de género, y hoy México en eso pues ya es vanguardia. Creo que desde 2014 o 2015 ya se aprobó que las cámaras tengan paridad de género, lo cual es muy bueno, y eso obligó al INE, a las instituciones, a los partidos, a dedicar un porcentaje específico, muy concreto. Al principio era 2%, luego subió a 3% de recursos que les dan de financiamiento público por prerrogativas a los partidos políticos para la formación y el desarrollo de las mujeres en el sentido de su integración en la vida pública, ¿sí? Hacer todo lo posible, capacitar, formar. Y bueno, y luego se ha ido logrando más y más, y hoy en día México es el único país hasta donde yo alcanzo a ver que tiene un gabinete con más mujeres que hombres hoy en día. Paridad en ambas cámaras y paridad ahora en las candidaturas, porque antes también se les daban las candidaturas a las mujeres, las candidaturas, por ejemplo, a los municipios donde sabían que no iban a ganar los partidos. Decían, bueno, pagamos cuota de género, y ponemos a la compañera de candidata a presidenta municipal en Pénjamo. Y bueno, la propia gente de Pénjamo dice, no, pues ahí si es mujer no van a votar por ella, porque esa era la mentalidad que tenían. Yo espero que esto haya cambiado ya sustancialmente, pero esa era la lógica, ¿sí? Donde sabían que no iban a ganar candidaturas. Pero eso sucedía a nivel nacional, Francisco, ¿te acuerdas de las famosas Juanitas, verdad? Sí. Aprovecho, Francisco, Francisco, para leerte un mensaje Agustín, perdón. dirigido a ti. Que aprovecho para leer un mensaje dirigido a ti. Te manda a saludar Mari Hernández, que dice que siempre que le encanta verte a ti. ¿Cómo ves? Sí, gracias. Es que a mí me da un poco de pena que me escuche, porque ella es una gran profesora, ¿sí? En materia de masculinidades. Entonces, bueno, pero aquí estoy, o sea, yo me siento comprometido, que quien escribe ahí como María Hernández, en realidad es la doctora María de Lourdes Hernández Castañeda, ¿sí? Y la verdad, mis respetos, y es una profesional y una especialista muy reconocida en nuestro país, y ojalá que un día la pudiera. No, pues invita. Ella charla, la encontré. Claro que sí. Y platicamos con ella también. Pero bueno, claro que sí, te paso el contacto. Seguíamos en esa idea de cómo cambiar, ¿no? De qué hacer, cómo hacer para que nosotros
dejemos hábitos que hemos llevado por toda la vida. Tú decías, bueno, hay que tener empatía. Sí, pues. Pero, ¿qué más? ¿Crees que hay empatía, hay que tener empatía? Y bueno, hay que ser el discurso feminista que nos interpela, que nos reclama, porque todavía tenemos esas actitudes y hay gente que las tiene más acendradas, pero las políticas de Estado y todavía pueden estar ejerciendo, digamos, formas muy diversas de violencia, brutales y sutiles también. Y yo creo que hay que ser muy sensibles a esas voces que nos interpelan, que nos reclaman. Yo te mencionaba hace un rato el caso de mi esposa, que de pronto cuando me interpela y me doy cuenta que efectivamente aquello que yo critico y de lo que estoy leyendo y de lo que voy a hacer mi tesis, incurro en esas actitudes, ¿sí? Esas interpelaciones son fundamentales. Así como yo en aquellos tiempos en que y en Francisco, aquellas regiones del mundo en que existía la esclavitud, eran sistemas esclavistas, y la historia... a ver, voy a desactivar mi cámara y reactivarla. Sí, o tal vez es tu pila que ya se está acabando, no sé. Bueno, no, mi pila está al 100%, okay. en todos los sentidos. Okay. Sí, porque tomé mucho café y entonces traigo... así como a mis alumnos yo les hablo de que la historia que nos han enseñado en la educación básica, por lo menos, nos habla de aquellas civilizaciones o de la Grecia clásica donde era un sistema esclavista y todo se desarrollaba así, como en un sistema esclavista, y todo se desarrollaba positivamente hacia arriba, hacia adelante. Un desarrollo lineal sin problemas, pero se les olvidaba a los autores de esos libros que nos daban a leer que desde el momento mismo en que surge la esclavitud, surgen las rebeliones de esclavos. Perdón, Francisco Javier. Hablaban de una, de la de Espartaco en Roma. No sé si me escuchas, Francisco, pero te quedas congelado, ya no te escuchamos bien. Nada más. Pero así como con la esclavitud nace las rebeliones de esclavos, con el triarcado. Sí, te decía que parece que tenemos este problema porque te quedas congelado. Entonces, no sé si tú me estás escuchando bien. Sí. Sí, se entrecorta tu voz y no sé si sea mi conexión o la tuya. A lo mejor hay muchos aparatos conectados a internet en nuestro módem. Bueno, Francisco, pues yo creo que esto que nos has estado platicando nos ayuda mucho para poder, continuar este camino pues de entender qué pasa con nosotros mismos y qué pasa con los demás, en qué mundo estamos, en qué sociedad vivimos y cómo podemos empezar a modificar las cosas que nos pasan, ¿no? Porque yo creo que no podemos permitir, como te decía, que sigan las cosas como están. Sobre todo ser insensibles ante lo que está sucediendo con más de la mitad de la población del país, que son las mujeres. Y bueno, Francisco, pues yo te reitero la invitación, o sea, ya abrimos este espacio, ahora pues falta que sigamos dando más tiempo a este tipo de temas, y estás invitadísimo a hablar cuando lo desees. Es necesario seguir abordando este tipo de asuntos. Y bueno, pues las puertas están abiertas. ¿Cómo ves? Pues mira, te voy a tomar la palabra, Agustín,
Y así como voy a invitar y a charlar con la doctora Mari Hernández, que escribió el comentario, quisiera, si no tienes inconveniente, en ir invitando a otras personas que como ella me han ido inspirando y cuyos textos he estado leyendo. Entonces, afortunadamente tengo contacto con varios de ellos, gente pues de muy altos vuelos, de muy alto nivel, en el sentido de académico, pero también de su experiencia en trabajo con hombres desde la perspectiva de género y masculinidades. Entonces, yo es lo que te podría ofrecer. Me daría mucho gusto que pudiéramos compartir con la gente, con el público, las perspectivas de todas estas personas. Debo decir que la mayoría son hombres porque me he concentrado hablando de la gente que conozco personalmente. En lecturas, pues hay, sí, de ambos sexos, autores, pero hablando de la gente que me gustaría invitar, pues la mayoría son hombres, pero sí comenzaría, si la doctora Mari me toma la palabra y me acepta la invitación, comenzaría con la doctora No, adelante. Mari Pero además Hernández. aquí nos Y bueno, hace pues, falta escuchar las opiniones de ellas mismas, ¿no? De ellas a través de ellas mismas. Entonces, bueno, pues quedemos en eso. Es un compromiso. Y ya te consulto, ¿no? Para ver cómo están tus tiempos, cómo podemos organizarnos para seguir abordando estos temas. sí, Agustín, muchas gracias por tu invitación. Te agradezco mucho y te deseo que te cuides y que nos veamos pronto en vivo y a todo color, en persona. Sí, no. También te deseo lo mismo, con un abrazo hasta allá, hasta Guanajuato. Ya sabes, aquí está tu casa. Espero que la próxima no tengamos estos problemas, que bueno, también le dan sabor al asunto y todo nos vaya mejor. Pues gracias, Francisco. Cuídate mucho. Gracias a ti Hasta y gracias pronto. a todo el equipo de Somos Más 99. Adiós. Gracias. Hasta pronto. Pues bueno, él fue el profesor Francisco Javier Martínez Bravo y ya vieron de lo que estuvimos platicando, un asunto realmente importante para hombres, por supuesto, para mujeres, para todos. Pues nada más les comento que vamos a tener más invitados de esta importancia, abordando este tipo de asuntos. Y como les decía en la transmisión, bueno, no podemos dejar de lado la voz de las propias mujeres. Entonces estamos trabajando para que ellas mismas estén con nosotros y nos cuenten de sus luchas, que nos cuenten de lo que está pasando, de lo que opinan, de todo lo que está ocurriendo en el país, en Guanajuato y en el lugar en donde ellas estén. Bueno, también nada más me resta invitarlos a que ahora que nos ven, nos manden sus opiniones sobre lo que estamos platicando, qué les parece el mensaje que estamos dando. Y también los invitamos a que nos apoyen. Ya saben que sin ustedes, pues no somos nada y no podemos llegar muy lejos. Entonces, es una invitación triple a que estén con nosotros, a que nos apoyen y a que den la voz de que nosotros estamos aquí. Este es un espacio para ustedes. Espero que lo sigan apoyando. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos mañana a esta misma hora, a las 4 de la tarde, en su programa Conversaciones. Hasta pronto.